Buenos días, tengan todo hoy 30 mes 5 del 2020. Para empezar esta pequeña plática, vamos antes decir la oración del Mesías, la cual le pidieron sus discípulos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Vamos a tener esta pequeña instrucción de la palabra de Dios, como humildemente yo pueda transmitírselas. Son títulos que en realidad he puesto aquí cómo son en realidad la gente. Porque en realidad han sido tan farsantes unos como tan farsantes los otros. Porque los que continúan la obra, la continúan con falsedad, como dijo el apóstol Pedro, que tuercen las escrituras para su propia perdición. No solamente las de Pablo, sino todos los demás también. Vamos a leer esta como una pequeña controversia de versos, porque indica bien y hay una indicación mal. Bueno, espantosa. Vamos a leer Isaías 59:7. Sus pies corren al mal y se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento en sus caminos. Derramar la sangre inocente. Bueno, unos quisieron creerlo cuando a Mashiach vino, el Mesías sufriente que había de venir, y posteriormente vendrá el Mesías triunfante, el que viene con todo el poder del Padre, asignado para levantar la tierra y botar la iniquidad y dar el pago de la misma a aquellos que mandará al fuego del infierno, porque fueron desobedientes. Posteriormente, lo que él hace, en parte está dicho en las escrituras simbólicamente. La cárcel es en vista del el sufrimiento allí hasta que pague cada cual lo que la condena que Dios le asigne por su desobediencia. Así que por la desobediencia que al Padre, porque es el único que se le desobedece aquí en esta vida. Así que esa sangre se derramó y es inocente. Con ese, en su tiempo allí, también crucificaron a dos malhechores. Uno se arrepintió y el Señor le prometió que estaría en el paraíso, que estaría en el bien, estaría futuro. Cuando él allí fallece en la cruz también, él está esperando con todos los demás millares de millones
la hora del juicio. Y si fue perdonado, como dice allí, el maestro, bueno, pues recibirá por haberse acercado a él. No por, él hizo un semillero de deudas, a saber, junto con el otro. Pero en ese momento él se arrepintió y el Señor aceptó su arrepentimiento porque lo vio sincero. Y como lo vio sincero, pues le hizo la promesa. Así es todo el que rectifica cuando están cometiendo errores contra la doctrina sana, contra la santa palabra de Dios, que su palabra Dios no las habla por gusto, Él las manda para que se enmiende la gente, para que la gente retrocedan de sus propios caminos, de sus propias obras, y acepten la obra que Dios ha mostrado de salvación a través de todos sus profetas, sin rechazar a ninguno. Lamentablemente, los evangélicos que se dicen evangélicos rechazan muchos puntos de la ley de Dios. Hay quienes rechazan completamente todo, porque dicen que viven bajo la gracia. Bajo la gracia viven los que cumplen con los mandamientos de Dios. Que no ignoren toda esa predicación de Amachía. Guarda los mandamientos, le digo al rico, y ni una jota y ni un tilde perecería de la ley. Entonces, si eso es así, ¿por qué todas esas constituciones evangélicas no han seguido las palabras de Amachía, que son las que le enseñó el Padre? Como dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me ha enviado, el Padre. Así que esas palabras que estoy diciendo yo son justas y verdaderas, son fieles, porque son de acuerdo a lo que en verdad debemos realizar, debemos hacer, debemos estar. Así que por lo tanto, esa es toda. Y deben de rectificar. Todos hoy en este tiempo deben rectificar esa doctrina que tienen contra la palabra de Mashiach, el Señor que fue crucificado allí en la cruz. Ese, el hijo de David, Ben David, hijo de David, el que vino haciendo milagros, sanando enfermedades y distintas dolencias y todo. A ese es el que debemos verdaderamente seguir, no a esos inventos católicos, esos inventos llamados evangélicos, que no es el evangelio, no es el evangelio que se fue hecho en Abraham. El evangelio que fue hecho en Abraham del Padre está ahí, latente ahí, y fue llevado a través de los profetas. Si leen bien las escrituras como deben leerlas, porque sé que no la están leyendo bien, y están malversando la palabra de Dios. Vamos a leer Isaías 59, 13. El prevaricar y mentir contra Dios y tornar de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. O sea, que cada vez que un pastorcito de eso está hablando y no habla de acuerdo y ellos no están constituidos conforme a Mashiach enseñó a sus discípulos y los discípulos enseñó al mundo conforme los mandó al mundo. Por eso es que la palabra de Dios está en todo idioma. Todos saben, está en todo idioma, pero sin embargo no se obedece la palabra de Dios. Uno la saltan diciendo que son cosas antiguas, que ya se pasó y que eso no nos incumbe a nosotros los de ahora, que en Amachía, o sea, en el falso Jesús ese que llaman a esta gente, hay otra cosa, otra doctrina. No, señor, Dios no cambia. Dios no cambia su palabra porque Amachía lo dijo. Mi doctrina no es mía, es de mi Padre. Por lo tanto, es la misma que habló los profetas, porque él dijo, yo no lo vine a abrogar, no los vino a abolir. Entonces, por lo tanto, como he dicho muchas veces, sigo recalcando, porque este que está aquí, cuando se vaya de esta tierra, se va con la satisfacción de que ha cumplido con lo que Dios ha marcado, con toda palabra que ha salido de la boca de Dios. No en dichos, sino en hechos,
porque dice Pablo en Romanos 2:13 que no es decir la ley, es cumplir con la ley. No son los oidores o los justos, sino los que serán justificados los que la hacen, aquellos que obedecen la palabra de Dios. Y no andar con mentiras, con todas esas mentiras que tienen formadas. Por eso es que es verdad lo que se dice en el Apocalipsis, que son las hijas de la ramera, porque todas ellas están involucradas en la doctrina de la ramera. ¿Cómo Dios va a cambiar el día? Dios no lo cambia. No cambia el sábado por el domingo, no. Lo cambió el hombre porque le parece que por un motivo, igual que hizo Saúl, que perdona lo mejor del ganado, mientras que el profeta, el siervo de Dios, le había dicho que no perdonara el ganado tampoco, que tenía que sacrificarlo, pero no con sacrificio de holocausto, ni nada de eso, sino exterminarlo. El Señor no quería ese sacrificio y él lo hizo. El profeta se lo había advertido. E igual que le advierte a la mujer, acuérdense bien, en el huerto de Edén, que dice, de este árbol no coman. Ya el esposo se lo había dicho a Adán, que no comiesen de ese árbol, porque el día que comieran de ese árbol iban a morir. Y vino el enemigo, se infiltró el enemigo y dijo que no iban a morir. Ahí empezó Satanás a corrompir la creación de Dios. Y de ahí para acá ha hecho muchas cosas. Le han puesto nombre a Dios y todas esas cosas. Piensen lo que es la doctrina que tienen que no es correcta. Piensen bien. Si Dios se llamó Jehová, ¿por qué ahora se va a llamar Yahweh? No puede ser. No se puede cambiar. Entonces ni uno ni otro es correcto. No existen esas 4 letras como una cosa correcta, porque el Señor en ningún momento dijo su nombre ni el nombre de aquel que Él sacrificó para beneficio del mundo si creen en Él. Dice, porque para que todo aquel que lo crea a Él no se pierda, porque en Amachí estaba la responsabilidad, legada la responsabilidad de salvación. No, Él no es el Salvador es Dios. Usted sabe bien que la palabra dice puente. Él es nuestro puente, un mediador. Señores, pónganse bien las pilas, como decimos en la vida, así normalmente en este tiempo. Pónganse bien en entendimiento, a entender las cosas como son. Así que mentir no es bueno. Y en eso está la Iglesia Católica, porque la Iglesia no existía. Y todas las escrituras le pusieron iglesia, y cuando se dice sinagoga le metieron iglesia. Y cuando dice Ben David le ponen el nombre que le puso Roma al Mesías. Una fluctuación, eso no está bien, es una felonía. Y luego Dios también. Satanás le puso desde los tiempos de Abraham, o desde antes. A partir del capítulo 4 de Génesis ya estaba enganchado el nombre ese de profano. Dios es normal. Hablan diciendo que decir Dios no, sí. El Altísimo es Dios, el Eterno. Pero todos no son nombres, son apelaciones hacia su persona, a la persona de Mashiach. Todos esos nombres que han puesto en la escritura de ángel y esas cosas, esos son falsedades del catolicismo. En lo que escribieron, el hombre tiene poder de escribir lo que le da la gana y entonces hacer la formación de la palabra como ellos la escriben, y no es así. Es como está escrito en Israel, que es donde es el original de la palabra de Dios, no en Grecia, ni en Roma, en ningún otro país. A otros países va la traducción del idioma hebreo,
Jerusalén no se dice, se dice Jerusalén. Shaddai. Jerusalén. Entonces, ¿por qué? No es J, es la Yud y no es J. ¿Por qué es J de otro país? Si se puede decir Jerusalén. Judá, ¿por qué decir Judá? Porque Judá es Judá, no, señores. Y si tú dices Judá, el hebreo no sabe lo que es Judá. Es Judá. Judá. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Que está mintiendo completamente. No hay necesidad. Por eso yo digo que hay controversia en estas situaciones. Vamos a leer también Isaías 63, 8. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Vamos a hacer un análisis correcto de esto. Porque dicho así, literalmente, no se puede entender que mi pueblo no miente. Muchos mienten. Porque hay muchas veces cuando se lee las escrituras, se lee la rebeldía de Israel. Persiguieron a los profetas de Dios. A Mashiach lo dice y está escrito en la escritura. A Elías lo siguieron, lo persiguieron, tuvo que huir, esconderse en una cueva. A Jeremías lo metieron en un pozo. ¿Quién lo metió? Roma, Grecia, Babilonia. No, lo metió el rey de Israel, de Judá. Porque no les cuadraba lo que él estaba diciendo, que estaban en pecado y tenían una asignación de pecado allí en el templo. Salomón, ¿por qué el Señor dijo que no se vistió como uno de los lirios del campo? Analicen esa escritura. Porque llenó las casas todas esas mujeres que tenía de imágenes. Y había imágenes en el templo. La casa de Jeroboam allá estaba llena de dioses de Moló y esas cosas. De los dioses de los filisteos. Que ahora los filisteos tienen otro nombre y tienen otro dios diferente. Y en aquella época, los filisteos tenían el dios, Dagón. el de los filisteos era Dagón, exacto. No recordaba bien el nombre. Especie de hombre con mitad animal, mitad pescado, qué sé yo, de esas cosas. Eso lo derribó Sansón. Le pidió una fuerza después que la mujer lo había traicionado, que descubrió su secreto, que no podía decir, o no debía decirlo. Y después después de estar ciego con la última fuerza allí, pegado a un molino, le pidió fuerza a Dios y Dios se la concedió. Y lo llevaron para vituperarlo allí al templo, allí, como hacían esa gente, que se gozaban haciéndole daño a la gente. Bueno, derribó todo el templo junto con toda esa gente y muera Sansón y los filisteos. Y los filisteos hoy en día se llaman palestinos, que siempre han tenido guerra con Israel. Esa es la realidad del hecho. Y la van a tener, la van a seguir teniendo hasta que se den cuenta que esa es una equivocación y puedan verdaderamente pedir paz, no tierra por paz, porque la tierra Israel no se la ha quitado a ellos. Los filisteos tenían la tierra de Gaza y de esos lugares de esa región para allá, que se la quitaron a los hebeos.
Abeo dice en la Biblia hebrea y Ebeo en la Biblia español. No, Israel. ¿Por qué quieren hoy en día que en la transformación esa que le hizo estando el imperio de Roma a ellos de ponerlos, de llamar a los palestinos? Quieren a Totiplén ganarle territorio a Israel, que Israel no le quitó territorio a ellos. Es que ni pasaron por el territorio de ellos. Y el Señor se lo prohibió que pasaran por el territorio de ellos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso hoy? Con los ojos ciegos, queriendo que esta tierra Israel se la quitó a ellos. No. Israel la perdió por causa de desobediencia y Dios los extraditó de aquí. Pero también Dios les dijo que los iba a recoger al fin de los tiempos, los iba a recoger. Y ya estamos en el fin de los tiempos y que falta muy poquito para darle la paga de la injusticia a la humanidad que Dios creó. Darle el galardón a aquellos que hemos obedecido a su santa palabra, fiel y totalmente. Y que yo estoy proclamando que se salgan de esas iglesias profanas, apóstatas, que acepten al verdadero Mashiach, que se quiten de creer en el domingo ese. La palabra de los mandamientos de Dios, su ley no puede cambiar el hombre. El único que puede cambiar un mandamiento o remodificarlo o algo es el mismo Dios y Dios no lo ha hecho. Yo lo único que hizo fue poner el mandamiento que Dios tenía ya preparado de los animalitos antes que existiera el pueblo de Israel. Cuando a Abraham ofreció a Isaac una prueba, no tiene nada que ver la prueba con otras cosas, porque Dios tenía en su mente ya preparado ese plan que lo iba a realizar después al final. Por eso que en Romanos 10:4 se dice que Mashiach es el fin de la ley. Porque ya es el fin de la ley, porque ustedes comprendan que fueron dichos muchos mandamientos y dentro de todos los profetas se fue predicando el mandamiento ese de cumplimiento de Mashiach, esa ley. Y ya se hizo ya para el último tiempo. Por eso es que es el último mandamiento de la ley, que es lo que quiere decir Pablo, o lo que se dice, pero hay quien lo ha cogido mal porque no conocen las epístolas de Pablo, los indoctos la tuercen. Así dijo Pablo, así dijo Pedro, y así digo yo, que lo veo claro. No se puede obviar ningún mandamiento de Dios. Las iglesias que dicen que están guardando la ley son mentirosas también. La circuncisión no es de Israel, es de Dios, dada en Abraham y llevada por todos los tiempos. Y si miran bien la escritura, ve que nadie puede hacer Pascua sin estar circuncidado. ¿Cuántos mandamientos hay que están incumpliéndolo? No cumplen. Vamos a leer también Zacarías 13:4. Y será en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más se vestirán de manto velloso para mentir. Bueno, ustedes saben que el manto velloso es una cosa que conocemos porque Johanán, Juan, venía con un vestido de piel o sea, se dice de pelos de camello, pero sabemos que es una piel y un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Así que eso lo dice la escritura. Bueno, eso da a entender también hasta ahí, que antiguamente la gente tenía ese vestuario. Pero como ya después de este tiempo para acá se dejó de tener todas esas cosas, o eso, no quiere decir que Dios
obvio un mandamiento de Dios. Usted puede hacer una cosa, por eso es que la Biblia dice, un mandamiento de hombre, ya cuando es confirmado nadie lo puede añadir ni quitar. Eso lo dice la Escritura, dando interés a esas cosas que cuando se hacen es para Dios. Pero si usted está haciendo una cosa pensando que es para Dios y no es de Dios, ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el meollo de la cosa. Así que vamos a hablar, vamos a estar claros y cuidarnos de estar mintiendo, porque la mentira Dios no la va a aceptar. Y Dios no va a aceptar una palabra mal dicha contra lo que Él ha dispuesto. Vamos a leer Isaías 58:1. Por eso yo decía que hay contraversión, porque una cosa es buena y una cosa es mala, pero vamos a seguir la buena y vamos a tratar de ser lo más justo posible. 58:1. Clama voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Ajá. Vamos entonces a continuar con Zacarías 13:4. Si yo no anuncio la rebelión, porque Amachía es casa de Dios, ¿qué diferencia hay en un hombre que es judío, de la tribu de Judá y de la tribu de Leví? Eso lo estudio yo y lo veo así. Miriam, la cual Roma le puso María. A usted sabe si eso era una Afrodita de algún César de eso. Miriam era de la tribu de Leví, prima hermana de la hija de Zacarías, el sacerdote en aquella época. Entonces, ¿qué? ¿Me pueden discutir a mí que yo no estoy hablando la palabra exacta de Dios? Exactamente como es. De Amachía no ser hijo de Miriam, el sacerdote levítico no estuviera cumplido, como dijo el Señor. Y siendo hijo de José, por la descendencia de José, judío, vamos a seguir diciendo judío porque de judío, de Judá. Entonces, no tuviera el orden de Melquisedec, porque el judío no tenía nada que ver con el sacerdocio, sino Leví. Por eso es que es de uno que no era de la alineación, pero tiene el de la alineación, porque si no Dios fuera mentiroso. Y es imposible llamarle mentiroso a Dios, sino que hay que investigar bien a ver por qué las cosas son, cómo son. Y así es como se compone la cosa realmente. Vamos a leer ahora de Amachía, lo que declara aquí uno de sus discípulos. San Mateo 5:11, que ha declarado Mashiach. ¿Ya? Sí. San Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren, y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Mienten, dicen todo mal. Por la causa de Amashia están diciendo mal. Mienten. ¿Dónde podemos ver realmente esto? Luego, más tarde, los tribunales de la Inquisición Católica destruían a los judíos y a los verdaderos seguidores de Amashia.
le decían que eran brujos. Ellos tenían una espiritualidad real, verdadera, y aquellos que no la tenían, pues entonces, como era Roma, la Roma en el catolicismo, eran la mandataria y enjuiciaban a todos los que no estaban en sus conceptos. Y como ya anteriormente Roma había aniquilado al pueblo hebreo y lo habían seguido, pues entonces estaban también destruyendo tanto a los judíos como a los que le llamaban cristianos, eso, pero ellos no le llamaban cristianos, ellos le llamaban herejes, pero eran los verdaderos Mashiachim, los verdaderos seguidores de Mashiach, eran de los verdaderos mesiánicos. Como en toda época, los enemigos siempre que los que tienen el mando le dicen a nosotros eso, que son asesinos y son criminales y qué sé yo, qué sé cuándo. Claro está que a veces lo dicen con razón, pero en esto no hay razón. En el programa de Dios no es razón matar a los siervos de Dios, meterlo en mazmorra a los siervos de Dios, perseguirlos, juzgarlos y azotarlos. No es correcto eso. Eso son injusticias. Y todo eso tienen que pagarlo, tanto todo el que lo ha hecho. Israel iba a tener 3 partes divididas. La judía siempre iba a ser de Dios, porque eso es imposible que Dios no perdone a su pueblo, porque Dios dice que perdona a su pueblo. Él perdona la iniquidad de su pueblo. Tal vez esa es la cuestión que existe, que son contrarios, porque Israel tiene la bendición. El Señor dio la bendición para Israel y que la puede tener los demás países, como lo estoy diciendo yo hoy en día. Cualquier país que verdaderamente acepta la doctrina de Amachía está aceptando la doctrina de Dios, porque es la doctrina del Padre. No son 2 doctrinas, es una sola. Hay un solo redil, una sola puerta para pasar por ella. Es estrecho, que eso decir lo que es, que son muy poquitos los que van por él. Eso lo digo y es profecía, es verdad. Porque todas esas plagas de que se llaman cristianos, eso ninguno está entrando por la puerta estrecha. Toda esa gente que dicen que rebato de iglesia, que sea, que sé cuándo, están más locos todavía, porque eso lo dice claro la Biblia. Pero es que la Biblia también Satanás está hablando. ¿Quién fue el que inculcó a la mujer que comieron del árbol? Está hablando en las escrituras, la cual la gente pone en la mano para jurar por ella. No, no se jura por ella tampoco. Todo eso es falso. Ahora, se jura por el Dios que está en ese libro, sí. El Todopoderoso, ja. Pero es que la Biblia no es la palabra de Dios. Es que en ella está la palabra de Dios, pero también está el enemigo. Están aquellos que Dios entregó, porque los entregó. Dice, Dios los entrega a operación de ropa para que crean a la mentira. ¿Y esto por qué es? Entonces, que Dios tenga misericordia. Y alguna gente puedan oír este vídeo, este vídeo. En cualquier nivel de su vida que tenga. Científico, de cualquier nivel. Matemático, doctor en leyes, doctor de medicina, cualquier título nobiliario, que leyendo y observando puede ver si esto es cierto. Se han hecho unas
felonía tremenda, unos y otros. Por eso han sido unos falsantes, como digo yo. El Señor tenga piedad y misericordia y pueden escuchar estas palabras. Ahora vamos a darle la bendición que Dios otorga a Israel. Yevarajeja Adonai Beismereja, Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja, Isat Adonai Panap Eleja Beasem Leja Shalom. Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y haga a ti misericordia. Dios alza a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Bueno,